En este ejercicio continuamos resolviendo el ejercicio 67 del libro de álgebra de Baldor y estamos viendo ejercicios del producto de dos binomios de la forma x más a multiplicado por x más b. Vamos a resolver el ejercicio 19 y en el ejercicio 19 tenemos a por b más 5 multiplicado por a por b menos 6. Bien, empezamos multiplicando este por este y nos daría a cuadrado por b cuadrado. Ahora vamos a multiplicar este por este y este por este y nos quedaría 5 por a por b sería más 5 a por b menos 6 por a por b sería menos 6a por b, y por último vamos a multiplicar estos dos. Menos 6 por 5 positivos serían menos 30. Reducimos ahora términos semejantes y nos queda a cuadrado por b cuadrado más 5 menos 6 sería menos a b menos 60. Este sería el resultado del ejercicio número 19. Vamos a resolver el ejercicio número 20 y tenemos x por y al cuadrado menos 9 multiplicado por x por y al cuadrado más 12. Empezamos multiplicando estos y nos daría x al cuadrado por y a la 4. Ahora vamos a multiplicar este por este y este por este y nos quedaría, este por este serían menos 9x por y al cuadrado. 12 por xy sería más 12x por y al cuadrado. Ahora menos por más, porque vamos a multiplicar estos dos, nos quedaría menos por más sería menos, y ahora multiplicamos 12 por 9. 9 por 2 18 y llevamos una, 9 por 1 9 y una 10, sería 108. Vamos a reducir términos semejantes y quedaría x al cuadrado por y a la 4 menos 9x por y cuadrado y más 12 serían más 3x por y cuadrada menos 108. Este sería el resultado para el ejercicio número 20. Vamos a resolver ahora el siguiente ejercicio, que es el 21. Y aquí tenemos a cuadrado por b cuadrado menos 1 que multiplica a cuadrado por b cuadrado más 7. Empezamos la multiplicación multiplicando estos dos y nos quedaría a la 4 por b a la 4. Ahora vamos a multiplicar este por este y este por este y nos quedaría menos 1 por esto sería menos a cuadrado por b cuadrado. 7 positivos por esto sería más 7a cuadrado por b cuadrado. Y por último vamos a multiplicar estos dos. Menos 1 por 7 sería menos 7. Reduciendo términos semejantes me quedaría como a la 4 por b a la 4 menos 1 y más 7 serían más 6a cuadrado por b cuadrado menos 7. Este sería el resultado
de mi ejercicio número 21. Vamos a continuar con el 22 y tenemos x al cubo por y al cubo menos 6, que multiplica a x al cubo y al cubo más 8. Bien, multiplicamos este por este y nos quedaría x a la 6 por y a la 6. Ahora vamos a multiplicar este por este y este por este y nos quedaría menos 6x al cubo por y al cubo más 8 x al cubo y al cubo, y ahora vamos a multiplicar estos dos. Menos 6 por más 8 sería menos 8 por 5 40, 8 por 6 48. Reducimos términos semejantes y me quedaría x a la 6 por y a la 6, menos 6 más 8 sería más 2x al cubo por y al cubo menos 48. Este sería el resultado de mi ejercicio número 22. Vamos a seguir resolviendo ejercicios. Nada más déjenme limpio un poco el pizarrón. Y tenemos para el número 23, tenemos a la x menos 3 por a la x más 8. Empezamos multiplicando estos dos y nos quedaría a la x por a la x sería a elevado a la 2x. Ahora vamos a multiplicar este por este y luego este por este. Y me quedaría menos 3 por ax sería menos 3a a la x. 8 por a la x nos da más 8 a la x. Y por último vamos a multiplicar el menos 3 por el más 8. Menos 3 menos por más sería menos, 8 por 3 sería 24. Reducimos términos semejantes y nos queda a la 2x menos 3 y más 8 serían más 5 a la x menos 24. Este sería el resultado para mi ejercicio número 23. Vamos a resolver ahora el 24 y tenemos a elevado a la x más 1 menos 6 multiplicado por a la x más 1 menos 5 igual. Bien, como pueden ver, este tiene un exponente algo raro, pero sigue siendo sencilla la multiplicación. Entonces, resolviendo, me quedaría que tengo que multiplicar yo primero, según la regla, este por este, y me daría, voy a ponerlo aquí abajo, a elevado a la 2x más 2. Luego tengo que multiplicar este por este y este por este. Entonces sería menos 6 por a la x sería menos 6a elevado a la x más 1. Menos 5 por a la x sería menos 5a elevado a la x más 1. Menos 6 por menos 5 me daría más 30. Reduzco términos semejantes y me quedaría a elevado a la 2x más 2 menos 6 más menos el 5 serían menos 11 a la x más 1 más 30. Este sería el resultado de mi ejercicio número 24. Recuerda, si tienes alguna duda, deja tu pregunta en la caja de comentarios. Y también sugiéreme algunos temas que no entiendas para yo hacerte un video en una clase en línea. Te veo en la próxima clase en línea. Nos vemos.
Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.